Yo soy un chico de barrio, ¿sabéis? Como muchos que los que están aquí, de una familia normal. ¿Vale? Mis padres son trabajadores, ¿vale? Mi padre murió, trabajadores. Si yo lo he conseguido, ¿por qué no lo puede conseguir la gente? ¿Por qué? Yo no estudié en Harvard, ¿vale? Yo no fui, no, mis padres no tenían 2 millones de dólares para invertir en mí y lo he conseguido. Entonces no vengáis con, no, es que yo no puedo. Lo único que servimos personas como yo es para demostrar que los sueños son posibles. El catalán Ferran Adrià estuvo más de 25 años al frente del restaurante El Bulli. Ahí obtuvo las máximas distinciones a las que un chef podría aspirar. Por ejemplo, que su establecimiento fuera elegido en 5 ocasiones como el mejor del mundo. Sin embargo, en 2011, cuando El Bulli estaba en la cresta de la ola, decidió cerrarlo. A ver, señores, estamos a punto. Ahora sí, estamos a punto. Salen 4 fondis. El último plato de la historia del Bulli. Como restaurante. Salen. Venga. Pero la historia de este cocinero, lejos de terminarse, evolucionó. El restaurante, con todo su equipo, se convirtió en una fundación dedicada a la investigación en innovación. Y Adrià ni siquiera se quedó encerrado allí. Vive encarando nuevos proyectos, incluida la Bullipedia, pero además da clases en Harvard y es embajador creativo de la empresa Telefónica. Justamente con ese último sombrero llegó esta semana a Montevideo, donde ayer disertó en Move 2015, un foro dedicado a las tecnologías móviles de comunicación e Internet. ¿Qué puede tener que ver la cocina con estos otros conceptos tan interesantes y tan de moda en la cultura empresarial como son innovación, creatividad y desarrollo? De eso vamos a charlar con Ferran Adrià en los próximos minutos. Ferran, buen día. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy contento. Permítame que empiece con una pregunta un tanto elemental, pero que algunos oyentes pueden hacerse. ¿Por qué es tan valiosa, por qué es tan importante la innovación? Hace 2,5 millones de años, el Homo habilis, que es nuestro antecesor, y creó la primera técnica tecnología, que fue coger una piedra y rodarla para que cortara. Creó la primera herramienta, ¿no? Con esta piedra cortó y creó la segunda técnica tecnología, que fue cortar carne. Y a partir de aquí, durante 2,5 millones de años, hemos evolucionado porque se ha innovado. Es algo tan sencillo como esto. No, porque parece que la innovación sea de ayer, es decir, desde siempre. Es verdad que en los últimos años va a una velocidad increíble. Había un estudio el otro día que la inteligencia humana en los últimos 100 años se ha doblado. Sí, en valor absoluto. O sea, otra cosa es que esta inteligencia después se utiliza para hacer cosas buenas o cosas malas, pero de eso el valor de la inteligencia se ha doblado. Entonces, desde siempre hemos innovado, ¿no? Usted sostiene, sin embargo, que en esta materia no hay recetas. Lo dijo ayer, lo advirtió ayer apenas empezó su charla en el LATU. Sí, entonces, ¿por dónde puede resultar útil su aporte en las conferencias, en las apariciones públicas en general? Muy bien, porque yo explico mi caso, el caso del Bulli. Te lo explico y tú, cualquier persona que nos esté escuchando, dirá, mira, de todo lo que le ha pasado al Bulli, yo puedo aportar a mi negocio, o quiero montar un negocio, a lo que quiero montar una parte. Fíjate que tuviéramos bien ordenados los 50 casos de éxitos en diferentes disciplinas. Fíjate, en el mundo del periodismo digital, por ejemplo, ¿cuál es el modelo de periodismo digital rentable? Ponte Financial Times, Star Wars Journal. Bueno, ¿y por qué ha sido? Y se hace un estudio, y 50 casos de éxito. Hombre, sería fantástico, ¿no? Que en una semana tú pudieras ver, mira, en este ha habido pasión, en el otro no ha habido pasión, tal. Te haces una idea y después tú decides. Es decir, tú tienes que ser tu gurú. El problema que hay es cuando sale una persona, hay que hacer las cosas así. Oye, ¿qué dice? Oye, en su caso. Pero... No, pero es que lo digo porque yo sé que no es... La gente esperaría, no, tal... Yo he ido a tantas conferencias sobre innovación que he salido de... ¿Pero qué dice este señor? Ahora, usted dice que está cansado de hablar de Adrià Ferrà.
Sí, hombre, jefe. Y habla todo el tiempo de Adrián Ferrá. Sí, no. A ver, es normal que esté cansado, ¿no? Esté cansado de mí, ¿no? Cuando me veo en la prensa, tal, pues sí. Pero bueno, yo me tengo por buena persona, entendiendo que es imposible, no es 100% de honestidad y ética en una sociedad como la actual. Entonces, mira, procuro hacerlo bien, sabiendo que hoy el mundo es incontrolable. No que las redes sociales, la prensa, y sí, entiendo yo también, creamos una información diaria que puede crearnos una locura absoluta, y procuro llevarlo bien ahí, ¿no? Ahí entre estos océanos que es la sociedad actual, y levantándome por la mañana. También ha señalado que las entrevistas, concede muchas entrevistas, lo ayudan a usted. Mucho, mira, por ejemplo, como habéis empezado la entrevista, esto es una manera creativa de empezar la entrevista. A mí me hacen 1000 entrevistas al año. 1000. Y una entrevista es una creación, que esto es algo que en el mundo del periodismo, mis mejores amigos son periodistas. ¿No? Entonces tengo mucha relación. No tenéis el mundo del periodismo el concepto que hacéis creación. No habláis cuando habláis de no se habla en esos términos. No, para nada. Pero en el fondo es así. ¿Cómo? Absolutamente. Perdona, tú puedes empezar una entrevista al uso, cogiendo una frase de una conferencia que hemos hecho o acabando tal. Ahí me ha recordado a Charlie Ross, que es uno de los grandes entrevistadores para mí que hay en el mundo, que es una persona que tiene mucha creatividad y que hace entrevistas muy creativas. Entonces perfectamente se puede crear. Entonces me sirven para sintetizar. El problema que tenemos es que estamos en tantos proyectos que me cuesta sintetizar. Además yo soy muy disperso, en el sentido que tengo 1000 cosas en la cabeza, y entonces me ayudáis un poco a ordenar todo esto. Vayamos entonces a su experiencia personal. ¿Cómo llegó al mundo de la cocina? Esa no era su vocación inicial. Pues claro, fíjate que yo voy, señores, ¿no? Ahora voy a la Universidad La Católica a hacer una conferencia. A las 9. Sí, señores. Pasamos el aviso por si alguno no se enteró. Señores, mire, ¿sabéis qué tenéis que hacer, no? Tenéis que hacer algo que no te guste, que no tenga ningún interés. Tú empiezas tu carrera, ¿no? Por suerte, ¿no? Pones aquello, lanzas una moneda. A ver, el trabajo que me toca. Pues mira, voy a ir de bombero. Voy a estar 6 meses de bombero porque me quiero pagar unas vacaciones para irme, ¿no?, a la Punta del Este. Fíjate, ¿no? Pues esto fue lo que me pasó. Yo estaba estudiando para hacer empresariales, y para pagarme unas vacaciones a Ibiza busco un trabajo, pero clásico trabajo de chico joven, y el primero que encontré fue de fregar platos, pero podía haber encontrado cualquier cosa. Y ese fue su primer vínculo con la restauración, sí, como le dicen ustedes los españoles. Exacto. No me gustaba comer, bueno, como un chico normal, ¿sabes? Ni cocinar. Sí, era un chico normal. Entonces tú fíjate, solo esto busca en tu memoria ahora una persona que haya tenido un éxito como hemos tenido nosotros en el Bulle, que no ha querido ser, ¿no?, lo que ha conseguido ser. Es que yo, mira que le doy vueltas y vueltas, y nos costaría encontrar, porque la gente tiene una vocación, ¿no? Desde joven empieza, yo quiero ser esto, tal. En mi caso, no. Y seguro que si lo subimos, es el éxito, es uno de los motivos del éxito. ¿Sabes por qué? Porque me pregunté siempre el porqué. Que al no ser mi mundo, me pregunté el porqué. ¿Qué es lo que sucede ahora con el nuevo proyecto que tenemos con Telefónica, por ejemplo, en educación? Yo no soy del mundo de la educación. Y tenemos un proyecto donde nos estamos preguntando cómo tiene que ser la educación en el futuro, gracias al mundo digital Internet. Claro, yo no soy un experto en esto, ¿sabes? Pero como no soy un experto, me pregunto el porqué. Entonces es como un caos, ¿no? Que viene un señor con toda la libertad del mundo, dice, mira, yo me voy a preguntar el porqué. Así que entonces, primero, de casualidad terminó de lavaplatos en un restaurante. Luego, mientras realizaba el servicio militar en la Marina, por sugerencia de otro recluta, empezó a trabajar en el Bulle. Sí. Y ella siguió allí. ¿Y sabes por qué fui, no? El Bulle está en la Costa Brava. Claro. Por bikinis. ¿Sabes? Claro, fíjate, te invitan, ¿no? Te invitan a Costa Brava, ¿vale? Bikinis. Para esto fui, ¿vale? Porque este chico, Fermín Puig, que es muy amigo mío ahora, me dijo, oye, este es uno de los mejores restaurantes que hay en España, tienes que ir, tal. Pero yo tenía 21 años. No estaba convencido de que mi oficio, mi futuro iba a ser la cocina. Fíjate, y con 22 años, por una situación muy extraña, me quedé de jefe de cocina
cuando yo venía a hacer un trabajo de jefe de cocina en uno de los grandes restaurantes de España, 22. Y el año siguiente nos quitan, tenemos 2 estrellas Michelin, en España no había ningún 3 estrellas Michelin, que es la máxima categoría, y nos la quitan. Es decir, el primer año ya fue un fracaso total, ¿sabes? No. ¿Empezó bien? No, fue bien, no bien. Es decir, éramos el fracaso. Entonces, por eso digo, tú fíjate que yo explico esto en la conferencia, lo explico, chicos, hay que hacerlo igual, ¿eh? Digo, o sea, yo te puedo explicar lo que me pasó, pero es que es imposible, ¿no? Un caso como el nuestro. Entonces, dirá, esta parte, seguramente de la película, mejor que no la adoptes, porque 99,99% de las veces no funcionaría. ¿Qué es lo que hacen las escuelas de negocio? Las grandes escuelas de negocio que estudian el caso del bullying, cuando llegan al final dicen, es que no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Porque además en el camino está que usted se convirtió en propietario del restaurante. Año 90 con mi socio, Juli Soler, que el pobrecito murió hace 4 meses. Sí, pero nos daba igual. Estuvimos 14 años sin ganar dinero. De eso me gustaría charlar. Del 84 al 98... No. Hoy en día no pueden mentir, porque está internet. Y lo digo en serio, ¿eh? Porque te fíjate que cualquier persona... ¿Vale? Nos puede estar oyendo qué dices. O viendo. O el señor Ferran Adrià iba allí con un deportivo, como que no ganaban dinero. No, nosotros... Cuando se habla de deportivo, quiere decir autodeportivo, vehículo deportivo, ¿no? Exacto. 81 no ganamos. Y éramos súper felices. Súper felices. Y hacíamos lo que nos daba la gana. Increíblemente, ¿no? Llegando a final de mes, que no llegábamos para pagar los salarios, éramos igual de felices que ahora. ¿Y por qué en determinado momento resolvió convertirse en un artista de la cocina? ¿Cómo se dio ese salto? Yo no me considero artista, ¿eh? No lo digo, te entiendo. A ver, el arte este es un tema que teníamos una reflexión de una hora. De otra manera, se lo pregunto. ¿Cómo llegó a la decisión de convertir al restaurante en un taller de experimentación? A ver, fue sin darme cuenta. La gran revolución fue en 94-97. Y hacemos un movimiento que hoy en día es consensuado, que es disruptivo, que rompe. O sea, y esto en la historia de la cocina ha pasado poquísimas veces. Y rompemos. No nos dimos cuenta. Y además, normalmente pasa, yo por las experiencias que he tenido con otras disciplinas, y cuando hay un evento disruptivo, no es que te digas, mira, yo voy a ahora cambiar la historia de la radio. No. Estás y a los 3 años dices, hostia, la he cambiado, ¿eh? ¿No? La he cambiado. Y entonces nos pasó. Nosotros estábamos casi jugando, en el buen sentido. Y en un momento nos dimos cuenta, tal. ¿Por qué fue? Uno, buscábamos los límites que había en la cocina. Fíjate, vamos a hacer un programa de radio que buscamos los límites en lo que consideramos un programa de radio. ¿No? ¿Cuál sería el límite? ¿No? Para decir, este es el límite, porque si no, si paso este límite ya no es un programa de radio, es otra cosa. Otro, entendíamos que la experiencia gastronómica era un lugar de reflexión. Claro, esto es un choque porque normalmente yo vas a un restaurante, dejes de tonterías, bueno, yo voy a comer bien, que me guste. No, nosotros no. Y tráigame el plato rápido. Exacto. Nosotros te damos cosas que sabíamos que no te iban a gustar. Claro, esto ya es... no. Eso le debe sorprender a muchos de nuestros oyentes en este momento. ¿Ustedes le daban al comensal cosas, platos que no le iban a gustar o que podían no gustarle? Claro, pues provocábamos. A ver, ¿tú crees que a todos los españoles les gusta el mate? No, claro. No están acostumbrados. Tú eres español, le das mate y es un shock. Entonces empezamos a entender que, ¿vale? Primero entender que no hay comida rara, hay gente rara. Es que la gente es la que es rara, las cosas son lo que son. Es decir, una araña es muy rara y un cangrejo no, y es lo mismo. Es lo mismo. Entonces empezamos a reflexionar sobre la conducta humana, el cómo, la felicidad. 4 horas y media, no 4 horas y media, pero 6 horas. La gente estaba en un espacio, 6 horas. Tú fuiste en la ópera, en un cine 6 horas. Y la gente no se iba. Fuimos a un restaurante odiado. Es decir, tú no te gusta, tú puedes ir a un restaurante y dices, no me gusta, pero odiado. ¿Cómo odiado? Sí, porque la gente iba y no entendía que no le gustara. Porque había otro sector de gente que decía que era una cosa que iba a cambiar la historia de la cocina. Entonces, la gente iba y venía y dice, ¿qué pasa, que soy tonto? No, es claro. Nosotros, ¿verdad que jugábamos con esta reflexión? Entonces, claro, esto es un concepto no gastronómico, es otra historia, que es el gran valor del bulli, de 50, 100, 200 años, puesto que anteriormente en la historia
ni en los excesos del 600, 700, 800, cuando habían cosas increíbles en la aristocracia y tal, se hizo esta reflexión, se hacían cosas para que te gustaran. Capaz que es bueno que enseguida repasemos así, por lo menos de manera telegráfica, dónde estuvieron algunas de las creaciones, dónde estuvieron algunos de los lanzamientos del Bulli. ¿Qué puede aportarnos a los uruguayos? Un hombre que para muchos es el mejor chef del mundo, pero que hoy no tiene ningún restaurante y se dedica a la creatividad y a la innovación. Estamos averiguándolo en diálogo con Ferran Adrià. Durante más de 25 años estuvo al frente de El Bulli, un restaurante que fue elegido en varias ocasiones como el número 1 del planeta. Estaba en Gerona, en Cataluña, y justamente sobre aquella época es que estábamos recién charlando con Adrián Ferrá. ¿Por dónde vinieron los aportes, los sacudones, los desafíos de El Bulli? Mencionemos un ejemplo, la deconstrucción. Algo que se inspiraba en las artes plásticas, supongo. No, mira, te explico. Nosotros año 94, empezamos a crear un lenguaje nuevo. Tú fíjate que eres capaz de crear un alfabeto, ¿no? Y este alfabeto hacer palabras. Pero claro, como no sabes hablar, ¿no? Porque empiezas, hay muy pocas palabras, ¿no? Entonces empezamos y la gente, claro, no lo entendía. No, era como el lenguaje de Avatar. No, un poco. Entonces empezamos. Y nos dimos cuenta que teníamos que tener un cordón umbilical para que al menos la gente, aunque no entendiera, tuviera alguna noción. Entonces, esto fue coger platos conocidos, es decir, fíjate, poemas conocidos para que la gente lo pueda, ¿no? Y a partir de este lenguaje, más o menos hacer un poema parecido. Entonces, la deconstrucción era, cogíamos un plato, ¿vale? Una tortilla de patatas que la gente, ¿no? Cuando comías, son patatas, huevo, tal. Entonces tú podías hacer una tortilla de patatas, ¿no? Con un nuevo lenguaje, unas pumas de patata, ¿no? Tal y cual. Pero cuando comías, decir, esto me suena. Mano, porque si tú dabas gustos que la gente no estuviera en su cerebro, era imposible. Es decir, si yo fuera puesto mate, ¿vale? Y un ceviche con mate, vamos a poner, ¿vale? En España es que la gente no conocía ni el ceviche ni el mate. Entonces era un shock. Tal. Si yo hacía, ¿no? Una paella, unos Kellogg's de paella, por ejemplo, bueno, aunque era muy extraño, tal, al final el gusto, tenías una memoria. El problema es cuando venía un extranjero, porque para un chino da igual si le das la tortilla de patatas en deconstrucción que la tortilla de patatas no tradicional, ¿sabes? No. Entonces, claro, el problema lo teníamos con fuera, pero fue sobre todo un cordón umbilical para que la gente no tuviera un hilo conductor. ¿Ustedes entonces creaban experiencias, está bien decirlo así? Sí, reflexiones, sobre todo reflexiones sobre eso. Qué raro. No, pero al público, al comensal, ¿qué le ofrecían? No, pero es una experiencia y que reflexionara. Porque tú ibas y te daban, salías allí y te dieron un plato y empezabas a pensar. Que es un principio, cuando tú decías lo del arte, el por qué el mundo del arte vio al Bulli como algo diferente en lo que es un restaurante, es porque, claro, tú cuando vas a un museo, aparte de emocionarte y ver la belleza, en principio te hace reflexionar. Entonces, en nosotros era igual, claro. Entonces, la gente era un shock, pues la gente que no quería ir a reflexionar, oiga, que yo para reflexionar voy a otro lado. Entonces, claro, este entendimiento entre el público y nosotros fue conflictivo hasta los últimos días, es verdad, los últimos años menos, porque la gente ya sabía muy bien dónde venía, porque había mucha información. Es más, había más gente que quería ir que la que podía entrar. Eran 2 millones de personas, 7 millones. ¿Cuánta gente tenía en lista de espera? 2 millones de personas al año. Pero, ahora, el trabajo de Ferran Adrià y su equipo con el Bulli permite ver que para la creatividad y para la innovación no solo es necesario el talento, también es muy importante un método, desarrollar un método que lo haga fluir. El orden. Bien. Mira, ¿sabes? Vayamos justamente a algunas, no sé, claves, pistas, elementos de ese método. Primero, aplicar la eficiencia en un restaurante al proceso de innovación. Esto pasa también con esta entrevista, ¿eh? Uno de los oficios o disciplinas muy parecido a un restaurante es una entrevista en directo. O sea,
en la radio, o en televisión o en televisión. ¿Por qué? Porque aquí, como todo el equipo no esté todo coordinado, esto es un churro. No sé si no. Sí, pero claro, la mayoría de disciplinas perdonan los errores. Sí. No pasa, bueno, se pueden arreglar. En el directo, no. Entonces, se vive con una cierta presión, de ¿vale? acuerdo. En la radio. Un restante igual. Entonces, esta presión positivamente la traslada a la innovación, y esto es increíble. El Bulli, por ejemplo, cerrábamos 6 meses. Ese esto es era una característica. un dato muy original. No hay ninguna entidad innovadora en el mundo que lo haga que yo conozca. Que curiosamente empezó porque no venía nadie en invierno. Ah, bueno. Claro. La decisión parte de la base de que en invierno el restaurante tenía un público muy menguado. Claro, porque estábamos en un sitio de verano y lo lógico está. Entonces, de un problema se convirtió en una de las características más importantes del ecosistema no creativo del Bulli. El 22% de nuestra facturación iba a I+D. Innovación y desarrollo. 22%. Claro, esto no hay ninguna empresa en el mundo, casi ninguna, tal. Coge las empresas, iconos que la gente puede tener en innovación, un 7, un 8, un 9, tal. Entonces, por un lado, estaba el talento y la creatividad, pero por otro lado está el orden para ser eficiente. Con Telefónica, cuando hacemos estas charlas, es lo primero que decimos, es decir, mismo talento y creatividad, el mismo, 2 personas, el hecho diferencial va a ser el orden ligado a la eficiencia, con el método. A partir de aquí, tú puedes ser muy ordenado para ser anárquico. ¿Vale? No nos confundamos. ¿Vale? La mejor improvisación es la cuidadosamente preparada. Exacto. Tú te has preparado esta entrevista, pero en un momento dado puedes hacer 3 o 4 preguntas, o las que quieras, diferentes, porque tienes un orden. Si no, cuando a veces no hay una entrevista sin ninguna pregunta, puede llegar al caos que la gente... A veces no. Dependerá... Otro dato que mencionó en la conferencia de ayer, el 80% del equipo del restaurante se renovaba cada año. Entonces, ¿cómo hay que entender? ¿Aquello era una especie de escuela? No, aquello, el 80% se hacía porque hasta 6 meses no podíamos soportar a toda la plantilla en el equipo. Es imposible pagarle todo. Pero también, aquello era tan duro, 6 meses, de verdad que eran 16 horas, con una presión increíble, porque las personas que venían al Bulli esperaban que fuera el día más increíble de su vida. Habían reservado un año antes, fíjate, una pareja o 4 amigos que vienen de Montevideo, Barcelona, un avión, se van a comer a Caramonjó, que está a 2 horas de Barcelona, y que les decepciona. Mano, es un fracaso. Podía no gustarle, cuidado. Fíjate, te estoy diciendo. Pero no lo podemos decepcionar en el sentido de decir, bueno, ¿esto qué es? Mano, esto es una cosa diferente. Me habían dicho que es una cosa diferente, en verdad es diferente. Entonces, esto se trasladaba al equipo. Que tenía que trabajar muy duro, además. Sí. ¿Cuántas horas? El equipo de arriba, 15 y 16. 15, 16 horas. Pero no trabajamos por 15, día. 16 horas. Que la gente no entienda que esto era trabajo, esto era pasión. Esto era manera de entender la vida. Éramos 70 personas donde que todos creían que estaban cambiando el mundo. No la cocina, no. El mundo. Ten en cuenta que no el Bulli, ni Ferran Adrià. Una generación de cocineros hemos cambiado bastantes cosas en la sociedad. Por ejemplo, mira, hoy en día en el mundo de la gastronomía y de la cocina en el mundo, los hombres están entrando en la cocina. Lo que esto está ayudando mucho, bueno, en una relación, ¿no?, hombre-mujer mucho más equitativa. Y no estoy hablando en broma. Gracias a esto tal. Los niños, bueno, hoy en día en Barcelona la gente está admiradora de Luis Suárez como de un cocinero. Pero nos entendemos. Entonces los niños se están preocupando de la salud, alimentación sana, en un momento tan complicado tal. Entonces, claro, lo que estaban haciendo allí los chicos, ellos creían que de verdad iba a ser importante. Y esto lo que les hacía que no hubieran horas, tal, y después ser felices, es decir, ver a la gente feliz. ¿Y después qué? Ver a la gente feliz. Ajá. Las 50 personas que venían te decían, este es el día más feliz de mi vida. Entonces, claro, esto te ilusionaba, ¿no? Ahora, usted ha confesado que si usted hubiese tenido hijos, seguramente no habría podido hacer lo que hizo. No. ¿Qué conclusión hay que sacar? Sí, es así de duro. ¿No? Mira, yo tengo estos últimos 3 años de mi vida. Mi papá murió el año pasado. Mi mamá está en una silla de ruedas. Mi socio murió hace 4 meses.
y mi suegra está también enfermita en casa. ¿Vale? Fíjate, esto me obliga a que los sábados y domingos con mi mujer estemos en Barcelona. Y esto me obliga, porque el sábado y domingo me voy a trabajar al Bulli Lab, bueno, allá yo solo, tranquilo. 2 días míos solos, sin tener nada, ni un teléfono y tal, es como 2 semanas cuando estoy funcionando normalmente, ¿sabes? No. Claro, estos 3 años, todos los fines de semana, la Navidad, el verano, que no he podido irme porque he querido estar con mi familia, bueno, en los momentos duros, me han permitido hacer esto que estoy haciendo. Ya sé que, y esto la gente puede decir, ¿qué dices? Sí, cada persona que hace un proyecto tiene su vida, y todas las personas tienen problemas, tenemos una vida personal y tal. Entonces, esto te va a marcar. En el Bulli, cuando fue el momento dulce, todos éramos solteros. Todos, no había un casado. Cuando la gente se empezó a casar, como es lógico, ¿vale? Ya teníamos otra cosa, ¿no?, en que soñar, que era su familia. Eso habla de los sacrificios que están detrás del trabajo de innovación. No todo es un toque de genialidad y nada más. Esto es una tontería, perdona. Esto de la genialidad, todo esto es una tontería increíble. No, es que yo no he visto nunca, ¿eh? Yo he tenido la suerte de trabajar desde Frank Gehry a Norman Foster, a Philip Starr, a los grandes creadores, no, que yo conozco, es que no he visto ninguno que no trabaje mucho, ¿eh? ¿Y alguna pista más a propósito de cómo se fomenta la creatividad? ¿Cómo se genera ese ecosistema proactivo para la innovación? Uno de los temas es no darle importancia a lo que haces. Ajá. No, aquello. Vamos a crear como vamos a limpiar la cocina, ¿no? Cuando nosotros le dábamos mucha importancia a veces, que se nos subieron un poquito los humos, ¿sabes? ¿No? Cuando sabíamos aquello, pues decíamos, ¿pero qué dices? Pero si al final no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, porque al fin, es verdad. Es decir, el mundo puede perfectamente no funcionar sin nuestras creaciones. Adrià habla como si cortase cebollas, a cuchillazos, con profusión de onomatopeyas, frases sin acabar, rápido, ingobernable. El problema que tengo es que mi mujer se enfada mucho, porque cuando hablo con ella dice, estás pensando en otra cosa. Ojo, esta descripción no es mía, es de Carlos Marcos, del País de España, en una entrevista en febrero de este año. Y viene a cuento porque de reojo, mientras usted hablaba, yo miraba mensajes de los oyentes y hay algunos que dicen, pero qué entreverado, qué cerrado. Sí, pero el problema es el problema es que hay tantas cosas que explicar, ¿no?, que en una entrevista... Y fíjate, tenemos una entrevista larga aquí, ¿no? Es un problema y... ¿La cabeza va más rápido que la boca? Sí. ¿Algo de eso? Sí, pero bueno, es lo que hay, ¿eh? No voy a cambiar. ¿Sabes? Esto lo siento, pero después de 53 años no voy a cambiar, ¿no? Cuando a veces me lo han dicho, oiga, pero usted tendría que ir más tranquilo. Digo, hombre, si fuera más tranquilo y igual no fuera conseguido lo que he conseguido, ¿no? Es lo que hay y todo, y lo veo como una característica. Y que sí que es como, mira, no hablo inglés y me encantaría hablar inglés, ¿no? Hay cosas en la vida que son como son y no te preocupes. Dos o tres puntos más para completar esta conversación. Hablemos del cierre. El cierre de El Bulli, algo para muchos absolutamente desconcertante. Usted ha dicho que ese fue el día más feliz de su vida. Profesional. De la vida profesional. Sí. ¿Por qué? Porque sabíamos que íbamos a continuar. ¿Sabes? No. Que iban a renacer, a reconvertirse. Sí, mira, han explicado de muchas maneras esta decisión, pero hay una muy bonita que es: cortas un árbol o una planta, para que rebrote otra vez. Nosotros lo que hicimos fue cortarla para que dejemos las raíces. Bueno, y está rebrotando. Y se está transformando en una planta que no tiene nada que ver con lo que era antes. Ahora, usted señaló ayer que tomaron esa decisión porque vieron venir el futuro, que con el desarrollo vertiginoso de Internet, un restaurante como El Bulli no podría perdurar. No solo Internet, sino muchas cosas más. Sí, fui a este programa de radio, que sé que tiene mucho éxito. ¿Cuándo decidirás? Bueno, el que es el fin. Si lo decides cuando estás cayendo, has fracasado. Bueno, tienes que adelantarte, porque en la vida es imposible, no hay nada.
analiza, ni los mejores periodistas, ni los mejores cocineros, ni los mejores artistas. Tal, necesitan una ruptura, necesitan rupturas. El cuándo lo haces es importantísimo y lo tienes que hacer antes de que venga el tsunami. Porque si ¿Y cuál era el tsunami para el Bulli? No, pues mira, la gente estaba cansada del éxito del Bulli. Había una frustración violenta. Ajá. Sí, tú fíjate que, para que la gente nos pueda entender, el Bulli había ganado 15 Champions Leagues seguidas. Tú fíjate que un equipo, cualquier equipo, ¿no?, en fútbol, ganará 15 veces la Champions League. Al final ya, obviamente estoy cansado, esto no tiene sentido, y había una frustración violenta. Después habíamos llegado a un momento que a nivel de formato nos empezaba a faltar libertad. Uh-huh. Necesitábamos más libertad, y para esto no podía ser un restaurante. Bueno, y si no es un restaurante, ¿qué es? ¿Y qué es? ¿Qué es esto? Pues son esta fundación que son usted dos puso centros, en marcha, que tiene varias partes, a ver. Dos centros, ¿vale? Para entender, tiene dos centros, uno en Barcelona, uno en Cala-Montjuïc, donde estaba el Bulli restaurante. Uh-huh. En Barcelona, ahora a esta hora, están trabajando 80 personas sobre cómo vemos el futuro de la educación ligado con las tecnologías, ¿no?, Diginet, es decir, digital internet. ¿Cómo lo vemos, no? Uh-huh. Y para esto utilizamos una metodología que se llama Sapiens, que es una metodología para comprender las cosas. Porque uno de los problemas que tenemos hoy en día con este exceso de información y sobre todo el mundo digital y el mundo de internet es que cuando tú entras, ¿no?, a Google, ¿cómo busco? Uh-huh. Es un océano, no un océano, es el sistema solar con un orden caótico. Uh-huh. Bueno, sin orden. Tú decides el orden. Bueno, pero esto es complejo. Pues este orden está bien. Entonces, hacemos esta metodología para comprender las cosas, sintetizando de una manera muy sencilla. Uh-huh. Todo el mundo cree, o la mayoría de personas creen, que un tomate ecológico es un producto natural. Y no tiene nada de natural. Exacto. O sea, esto, para entender esto, tienes que entender cómo se crea un tomate. O dónde estaba el primer tomate. Pero cómo se crea, cómo se produce, cómo se vende, cómo se vive la experiencia, cómo se come, no se come, porque un tomate es una hortaliza así para comer. Uh-huh. Botánicamente no es una hortaliza, es un fruto. Uh-huh. Y cómo se gestiona todo este proceso si tú eres un agricultor o eres un restaurante, tal. Entonces, si tú eres capaz de hacer un equilibrio entre estos procesos, que son los grandes procesos, y las tareas pequeñitas, ¿no?, que están formados estos procesos, eres capaz de comprender las cosas. Sé que esto es difícil, y sobre todo en una entrevista sin hacer un ejemplo es muy complejo, pero estamos ahí. ¿Y la otra línea de trabajo? Y entonces en el 1846 trabajamos sobre la eficiencia en el proceso de innovación. Es decir, cómo podemos ser eficientes en el proceso de innovación. Es decir, todas estas características que hemos hablado del Bulli las trasladamos a un centro creativo. Uh-huh. ¿Y qué lenguaje utilizamos? La cocina. Por lo que hay dos resultados. El resultado sobre cómo podemos ser más eficientes, y esto lo compartimos por internet, y el resultado son ideas sobre gastronomía, que es lo que nosotros sabemos, y esto también lo compartimos por internet. Entonces, son dos proyectos que pasa, muy difícil de explicar. ¿Sabes qué nos pasa? Estamos igual que hace 25 años. Nadie nos entiende. Como decían estos oyentes. Y por lo tanto, estos oyentes estamos igual, ¿no?, que hace 25 años, que cuando explicábamos todo esto de la deconstrucción, que ahora ya hasta suena un poco a divertimento y tal. Bueno, pues la gente se queda y dice, estos tíos están locos y tal. Pero estamos muy ilusionados porque los centros más importantes del mundo, desde MIT, Harvard, tal, están en el proyecto. Las empresas importantes, ahora tenemos un proyecto maravilloso con Disney, con Telefónica, Microsoft también ha entrado en el proyecto. Es decir, que cuando un proyecto lleva 1 año y medio, consigues, ¿no?, que las empresas líderes en el mundo, ¿no?, de la innovación estén a tu lado, es que, bueno, podemos hacer cosas un poquito extrañas, pero que la gente vea un futuro. No, la verdad es que estamos muy contentos. ¿Y el miedo al fracaso cómo juega? A ver, egoístamente, yo tengo cubierto mi ego. ¿Me entiendes? No? Ya está, ya cumplió.
Vamos, de sobras, vamos, fíjate, hace 2 días me dieron la orden del sol naciente de Japón, ¿sabes? No, el emperador de Japón. Fíjate tú esto, tú ves que yo, un cocinero, iba a pensar, ¿no?, que iba a estar dando clases en Harvard, de primer invitado. Tú ves que un cocinero iba a pensar que estaría con Mickey Mouse y Spiderman el año que viene haciendo un proyecto para las familias. Esto es imposible. Entonces, yo todo esto lo tengo cubierto. Entonces, el fracaso lo veo de una manera diferente a alguien que no ha tenido el éxito. Ajá. ¿No? Cambia mucho el fracaso cuando no has tenido nunca éxito al fracaso cuando has tenido unos ciertos éxitos. Pero bueno, si fracasara, que yo fracaso cada día, ¿no? Porque no logro el 100% de lo que me marco, pero no pasa nada. Es que solo te tienes que preocupar de lo que puedas cambiar. En la sociedad, en principio, nos estamos preocupando totalmente, todo el tiempo, de las cosas que no podemos cambiar y de lo que podemos cambiar, a veces para por encima. En Perspectiva. Producción: Nicolás Batalla, Javier Castro, Rodrigo Abelenda, Wilmar Amaral y Omar García. Operador de aire: Ariel Gómez. Está saliendo ya. Tiene la conferencia esperándolo a las 9 de la mañana. ¿De qué va a hablar? De esto. Lo mismo. Bueno, siempre cambio un poquito. Esta vez para un público universitario directamente. Claro, por esto el discurso es diferente. ¿Qué come Ferran Adrià en una visita como esta a Montevideo? ¿Qué chef es el valiente que le cocina a usted? Yo soy un cliente muy sencillo. El problema que tengo es que cuando vengo de viaje con Telefónica trabajamos mucho y la adrenalina que te dan las conferencias no tienes mucha hambre. Y cuando me gusta ir relajado a un restaurante, ¿no? Pero relajado. Ajá. ¿No? Y la verdad es que cuando vamos de turno no es fácil, pero soy un cliente fácil y simplemente si me lo dan con cariño ya está bien, ¿no? Pero me gusta todo lo bueno o todo lo que me gusta, ¿no? Me gusta todo lo que me gusta. ¿Va a tener tiempo después de estas actividades de hoy para probar platos de la cocina uruguaya? ¿Se ha generado ese espacio o ya se va? Ya marcho, ¿no? Ya marcho, pero me parece que me vienen a buscar para ir a probar algo. Ferran Adrià, gracias por la visita, gracias por todo este rato aquí en Perspectiva. Volvemos a charlar en cualquier momento. Un placer, un gran placer.